Saludos y bienvenidos por fin a la residencia. Mi nombre es Carmen Barrionuevo y soy psiquiatra del programa de enlace de Costa del Sol y tengo como tarea el hablaros sobre patología psiquiátrica, que como entenderéis es un mundo, entonces hemos decidido acotar a patología psiquiátrica en urgencia. En esta media hora, o a ver si no nos extendemos mucho más, voy a intentar comentaros de manera muy ligera lo más frecuente que os vaya a comentar, que os vaya a encontrar en el ámbito de urgencias del hospital o en la consulta de atención primaria o en el paciente hospitalizado por otra causa, ¿no? Como personal en formación es importante que vayáis adquiriendo cierto manejo, ¿no? Patología, en este tipo de patologías frecuentes de salud mental. Y bien, pero antes, para seguir adelante, yo creo que es importante que conozcáis más o menos quiénes somos. El programa de enlace de salud mental en el Hospital Costa del Sol pertenece al equipo de salud mental comunitaria de las Albarizas en Marbella. Esto a su vez pertenece a la unidad de gestión clínica de salud mental del Clínico, o sea, del Hospital Virgen de la Victoria en Málaga. Vosotros estaréis preguntando, y bueno, ¿y esta mujer para qué me cuenta esto, no? Pues yo creo que a efectos prácticos es importante que lo sepáis, porque es que esto quiere decir que nosotros somos personal externo al Hospital Costa del Sol, que no estamos presentes las 24 horas del día en el hospital y que por tanto que fuera de nuestro horario, si tenéis algún paciente en la urgencia que consideráis que tiene que ser visto por el psiquiatra, pues deberéis poneros en contacto con el psiquiatra de guardia en el hospital clínico para informarle del paciente y que él os diga si podéis o no el trasladarlo, ¿no? Y a efectos prácticos tiene otra parte bastante importante, que es el hecho de que no tenemos una unidad de hospitalización en el Hospital Costa del Sol. Todo paciente evaluado por nuestra parte que necesite un ingreso tiene que ser trasladado al hospital clínico, que es nuestro hospital de referencia. Muy bien, hablemos así como muy de pasada de lo que es la red de salud mental porque tiene algunas peculiaridades, ¿no? Estas siglas de USMC corresponden a Unidad de Salud Mental Comunitaria. Son los equipos de salud mental que normalmente están en los centros de atención primaria de la zona, ¿no? Y bueno, aquí en los pacientes en este hospital que podéis encontrar que pertenezcan o bien al equipo de salud mental de Fuengirola Mijas, que está en Las Lagunas, al equipo de salud mental de Las Albarizas, que está en Marbella, y el de Estepona. Las unidades de salud mental comunitaria, digamos que son como el pilar fundamental o el sostén de la red de salud mental. Y en ellas pues los pacientes acuden a sus revisiones de manera ambulatoria. En el caso de que el paciente necesite ser hospitalizado por diferentes motivos, pues tenemos la unidad de hospitalización en salud mental que se encuentra en el Clínico, en el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga. Y bueno, y nuestra red también tiene otra serie de recursos, como son la unidad de salud mental infanto-juvenil que está en el Hospital Marítimo de Torremolinos, o por ejemplo la parte de rehabilitación en salud mental que también se encuentra en el Hospital Marítimo de Torremolinos. Para que sepáis un poco cómo entra el paciente a nuestra red, pues como podéis imaginaros, el paciente por regla general entra derivado desde atención primaria, ¿no? Al centro de salud mental que le corresponde por zona. También puede pasar que sea un paciente sin contacto previo en salud mental que entre a la red a través de la urgencia y que desde urgencia nosotros decidamos a lo mejor que necesita un ingreso. En tal caso, el paciente al alta será enlazado pues con su unidad de salud mental correspondiente. O también puede pasar que el paciente que entre por urgencia nosotros consideremos que le hace falta o que es subsidiario de un seguimiento por salud mental y en tal caso debemos de remitir a atención primaria para que sea ella quien derive al centro de salud mental correspondiente. Normalmente no hay un enlace, digamos, directo desde urgencia al centro de salud mental comunitaria si el paciente no tenía seguimiento previo o a no ser que estemos hablando de situaciones más complejas como una evaluación de un riesgo de suicidio de X o casos más graves. Bien, la salud mental en urgencias pues también tiene sus peculiaridades, ¿no? Porque el hecho de que es una urgencia en psiquiatría, ¿no? La definición no es tan precisa como una urgencia médica. No hay una definición clara y también juega ahí el tema de que existe el riesgo vital o no en el paciente con problemas de salud mental. Bueno, pues sí que existe en algunas
circunstancias, ¿no? Pueden ser un riesgo para la propia persona y para un tercero. Pero en general se define que en la urgencia psiquiátrica el psiquiatra o el profesional de salud mental en el momento que se encuentre, lo que va a hacer es actuar con intención de aliviar el sufrimiento, la angustia, ¿no?, del paciente, o también actuar sobre las alteraciones conductuales que le llevan a la urgencia. Se puede resumir los objetivos que tenemos en nuestra intervención en urgencias como el resolver la necesidad más inmediata que presente el paciente. O sea, no podemos tocar absolutamente todo, ¿no?, como imagináis en urgencia. Si resolvemos la necesidad más inmediata, también un poco prever la recaída a una crisis, que es la que la ha llevado a urgencia, intentando buscar un factor desencadenante, ¿no?, para prevenirlo. Y sobre todo, lo más importante, en el caso de ser necesario, vincular al paciente y familiares a la unidad de salud mental comunitaria que le corresponda. Vais a ver en urgencias que a veces hay pacientes que vienen traídos por las fuerzas de orden público, concretamente a lo mejor la Policía Nacional o por la Guardia Civil, y portan, junto con el paciente, hay un papel, un documento que es una autorización judicial. Autorizaciones judiciales que normalmente lo que autorizan es que el paciente sea trasladado en contra de su voluntad para ser evaluado a nivel psiquiátrico. O a veces viene escrito que se traslada de manera involuntaria para realizar un internamiento en contra de su voluntad. Esto está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el artículo 763. No todo paciente que llega con una autorización judicial para traslado involuntario es subsidiario de valoración psiquiátrica. O sea, hay que ver para qué viene, ¿no? Pero muchas veces hay confusión en este sentido y parece que el paciente que viene con autorización judicial inmediatamente tiene que ser valorado por el psiquiatra. Hay otras veces que el paciente también, junto con el informe de la autorización judicial, pues lo que viene adjunto es un informe del forense que le ha visto en algún momento y que ha podido ver como síntomas a nivel psicopatológico que son subsidiarios de una valoración urgente e incluso de un ingreso, ¿no? Pero bueno. Y como os podéis imaginar, como paciente, como personas, pues toda la esfera social que afecta de manera muy directa a mucha problemática a nivel de salud mental. Otra cosa a comentar aquí de manera muy rápida es el tema del estigma, que yo creo que ya sabéis lo que es. Y bueno, el estigma está a nivel de salud mental en en muchísimos ámbitos, incluidos en instituciones, ¿no? Y también en los profesionales sanitarios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque en los profesionales sanitarios también hablo de la propia salud mental, ¿no? Y bueno, Uno de cada cuatro es una plataforma sobre la estrategia andaluza contra el estigma, ¿no?, en salud mental. Es una página web donde se habla de la lucha contra el estigma y tal. Y bueno, viene recogido en el apartado de profesionales de salud que los pacientes con problemas de salud mental señalaban que especialmente los profesionales que trabajan en atención primaria y la urgencia son aquellos que generan una mayor fuente de estigma, ¿no? Y esto a veces se ve en la urgencia, por ejemplo, en los motivos de consulta del paciente cuando entra, donde lo que predomina es, digamos, el adjetivo, entre comillas, asociado a la salud mental del paciente. Por ejemplo, a veces vaya a haber motivos de consulta, espero que cada vez menos, tipo paciente psiquiátrico con dolor abdominal o fiebre en paciente con esquizofrenia, ¿no? Ojo, cuidado, porque esto puede quitar relevancia a la demanda real del paciente en urgencia. Pues bien, antes de que realicéis la interconsulta en salud mental, tenéis que recordar que nosotros no somos puerta única, por lo tanto, el filtro es el médico de urgencias, y cuando se considere que el paciente necesita ser visto por el psiquiatra de guardia, hay que llevar a cabo un procedimiento básico, desde la toma de constantes, porque parece muy obvio, pero es que no siempre se le toman las constantes a nuestros pacientes. Eso cae también en el estigma que hablábamos antes. Luego hay que realizar una historia clínica, una exploración adecuada. En la historia clínica, por favor, si hay antecedentes en salud mental, registrarlo, tanto si podéis preguntar al paciente o a los familiares o acompañantes, o que sepáis que podéis acceder a la historia de salud única, donde alguna información del seguimiento en salud mental, en el caso de que el paciente lo esté haciendo, podéis encontrar, aunque no sea toda la historia porque no podéis acceder a todos los datos nuestros.
y luego la realización de pruebas complementarias como un procedimiento básico. Normalmente se solicita una analítica de sangre con hemograma y bioquímica y una analítica de orina con tóxicos. Lo más fundamental, en el caso de que no se sospeche ningún tipo de organicidad, suele ser la analítica de orina con tóxicos, por lo que podéis imaginar. Y bueno, ya un poco ir dirigiendo las pruebas complementarias en función del paciente. En los primeros episodios psicóticos, cuando se sospechan primeros episodios psicóticos en urgencia, hay que realizar un TAC craneal para descartar patología intracraneal, ¿vale? Eso es muy importante. Y cuando tengamos todo esto y las pruebas complementarias sean normales, se interconsulta con nosotros. Muy bien. Algo frecuente, que seguro que la mayoría de personas que me estáis escuchando ahora habéis padecido, como una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. La ansiedad en la urgencia. Para así daros un poco de datos, los trastornos de ansiedad son una patología muy frecuente, hasta un 2-3% de la población los presenta, se calcula. Y concretamente, en algún estudio se ha señalado que hasta un 40% de los pacientes que consultan en urgencia padecen trastornos de ansiedad, ¿no? La crisis de ansiedad o la crisis de pánico es como el paradigma del tema del trastorno de ansiedad, o digamos es cuando se da la representación aguda del trastorno de ansiedad. No creo que tenga mucho que hablar de qué es o no una crisis de ansiedad como vosotros podéis imaginar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues hay una hiperactivación simpática que provoca tanto síntomas psicológicos y síntomas físicos. Síntomas físicos como la inquietud, la taquicardia, el dolor torácico, la sensación de que no se puede respirar, sudoración, molestias gastrointestinales, ¿no? Acompañado todo de esa sensación de muerte inminente que a su vez contribuye a que el cuadro siga intensificándose. Aquí he señalado el tema del dolor torácico porque se estima que la gran mayoría de consultas por dolores torácicos que acude a urgencia tiene como fuente una crisis de ansiedad, ¿vale? Pero para esto lo primero y lo prioritario es descartar a nivel orgánico que está ocurriendo algo con la realización básica de un electro, ¿vale? Esto hay que hacerlo. Y bueno, ¿cómo se trata la urgencia? Normalmente las crisis de ansiedad no las vemos nosotros como interconsulta, se resuelve en la misma urgencia. ¿Qué se resuelve? Se resuelve los síntomas inmediatos. Muchas veces el tema de las crisis de ansiedad y crisis de pánico viene como una reacción que se ha tenido ante un estresor, normalmente una mala noticia o un duelo, ¿no? En urgencia, ¿cómo se apacigua ese cortejo de síntomas? Pues con el uso de benzodiazepinas. Sobre todo se usa el diazepam de 5 o 10 miligramos, un lorazepam de 1 o de 2. Y esto es como un cortafuegos, esto no es la solución definitiva, y más si la crisis de ansiedad viene de un trastorno de ansiedad. Entonces, claro, todo esto hay que ir un poco encauzándolo en el caso de que sea así, porque a lo mejor hace falta que se valore el inicio de un tratamiento antidepresivo, pero bueno, eso no lo vais a hacer vosotros desde la urgencia, normalmente no lo hacéis vosotros. Si consideráis que el paciente es subsidiario de necesitar algún tipo de tratamiento más allá de una benzodiazepina, pues hay que remitirlo al médico de atención primaria con la sospecha adecuada. Bien. Comentar el tema de la ansiedad, que también el tema de la psicoterapia, no solo fármacos, que es lo que hay que ir aquí de la cuestión, ¿vale? La conducta suicida. La conducta suicida es un tema muy complejo. Creemos que la formación debería ser fundamental para el personal sanitario, ¿no? No, de por sí necesita un espacio formativo propio. Aquí nos vamos a quedar muy cortos, pero bueno, que tengáis unas ideas generales. Al respecto, algunos datos. Supone el 20-30% de la urgencia psiquiátrica. En el Hospital Costa del Sol, la urgencia psiquiátrica atendida desde enero de 2020 hasta agosto de este año, en ella ha supuesto un 26,3% de las urgencias que hemos visto. La conducta suicida. Después, en España hay unos 7,6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2018. La conducta suicida, o sea, el suicidio es la primera causa de muerte externa y que sepáis así por encima que Andalucía es de las regiones con más prevalencia en España, ¿vale? Luego, algunos datos que seguro que conocéis, el tema de la paradoja de género, que los varones realizan más suicidios, consumados, y las mujeres más intentos.
Y bueno, por supuesto que el suicidio es más frecuente en pacientes con patología mental y sobre todo con depresión. Aquí también añadir el tema del abuso de tóxicos y en concreto el alcohol, que aumenta bastante el riesgo. Y comentar así por encima el tema de algo que quizás escuchéis porque os llegue el paciente asustado de que ha leído un prospecto de antidepresivo y en el prospecto pone que aumenta el riesgo de suicidio, ¿no? Esto que sepáis que ocurre porque en general los antidepresivos mejoran antes lo que es la inhibición psicomotriz del paciente que la mejoría del ánimo. Entonces es más probable de que si hay ideación suicida ya previa en el contexto de la depresión, por ejemplo, se dé el paso al acto por esa desinhibición psicomotriz, ¿vale? Bueno, la conducta suicida en sí, conducta suicida es bastante difícil de definir, ¿no? No hay un consenso como tal y es que además en ello y en muchas cosas de la psicopatología y de la psiquiatría median muchos aspectos filosóficos y éticos. En general se puede entender a la conducta suicida como toda conducta autodestructiva independientemente de su heterogeneidad en la forma o expresión. ¿Vale? Como un resumen. Y luego, para efectos prácticos, dividirla, aquí tenemos una serie pues de, digamos, conceptos. Por ejemplo, ideación suicida, que se puede dividir a su vez en ideación suicida manifiesta e ideas pasivas de muerte. La ideación suicida manifiesta, el sujeto verbaliza la intencionalidad suicida y puede variar de la gravedad dependiendo de la especificidad de los planes suicidas. La idea pasiva de muerte, en ella no hay una perspectiva de suicidio, no hay un plan suicida. Por ejemplo, una frase que suele salir mucho es: estaría mejor si mañana no me levantase. Esos son ideas pasivas de muerte. ¿Qué más? El tema de la tentativa de suicidio frustrado. Pues es un acto incompleto y el sujeto lo intenta pero fracasa en el suicidio. Es muy frecuente en las urgencias, por ejemplo, en forma de ingestas medicamentosas voluntarias. Luego, la conducta parasuicida o el parasuicidio. La persona se hace daño, pero con una intención distinta a la muerte, aunque esté todo dentro de la conducta suicidia. Y bueno, el suicidio, ya sabéis, que cuando hablamos de suicidio consumado. En cuanto al tema de la ideación suicida que hemos dicho, pues claro, no es lo mismo el hecho de presentar una ideación suicida muy planificada y estructurada, fijando un día y un método en concreto, por ejemplo, que el tenerlo como algo más difuso en la mente. Esto habla del riesgo, ¿no? O sea, cuanto más planificado y estructurado esté, más riesgo habrá. Y claro, esto es la comparativa que hablaba antes del tema de la idea pasiva de muerte, del ojalá mañana no me levantara. Muy bien, cuando tenemos un paciente con conducta suicida en la urgencia, antes de que lo valoremos nosotros, tiene que cumplir una serie de características, o condiciones más bien, muy básicas. Una de ellas es que el paciente se encuentre con buen nivel de conciencia y que no esté intoxicado por ninguna droga, sobre todo por alcohol o cocaína, que es muy frecuente, porque entonces no podemos hacer la valoración adecuada. Y que se intente contactarlos con familiares, si es que es posible, o acompañantes, ¿no? Para un poco clarificar toda la historia. Por regla general, todo paciente con conducta suicida debe ser visto por el psiquiatra en la urgencia. Por regla general, pero siempre y cuando cumpla esas condiciones, ¿vale? Porque nosotros tenemos que hacer una entrevista psicopatológica y llegar a un plan con el paciente y necesitamos que, evidentemente, el paciente pueda colaborar, ¿vale? Así que es fundamental. Primero, la valoración somática, con la parte que hemos dicho antes, constante, la historia clínica, y una exploración física adecuada y en busca de lesiones, pues sobre todo si estamos hablando de un intento de suicidio, ¿no? Luego, en el caso de que tengamos, por ejemplo, ingesta medicamentosa voluntaria, o sea, ya tengamos lo que es una tentativa en la urgencia, pues habrá que tratar primero el daño que se ha causado por esa tentativa. En el caso de la ingesta medicamentosa, que es lo más frecuente que vais a ver en la urgencia, pues es importante que recojáis en la historia qué se ha tomado, en qué cantidad, cuánta dosis y cuánto tiempo hace desde que se lo tomó. Porque en función de eso o no, pues se va a poder aplicar una serie de tratamientos o no.
Es importante el tema de la monitorización si necesita. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos afectan a nivel cardíaco en sobreingesta. Así que tienen que estar monitorizados a este nivel. Y bueno, ya veréis los diferentes tratamientos a nivel digestivo, ¿no? Para la descontaminación, como son el lavado gástrico o el carbón activo, en función de los tiempos de llegada de la ingesta. Y esto es importante porque estos tratamientos no son un castigo, que a veces parece que se usan para ello, ¿eh? Y no. Luego, los antídotos. Vais a escuchar muchísimo que al paciente se le ha puesto Anexate cuando vino con una ingesta medicamentosa voluntaria. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de benzodiazepinas que vais a ver tienen una vida media larga, que con respecto a la vida media del Anexate se queda corto. Entonces muchas veces han administrado en el traslado de la ambulancia desde el domicilio donde sea al hospital el Anexate para que el paciente despierte, y cuando llega al hospital ha caído de nuevo la conciencia, o sea, se han vuelto a dormir. Eso lo tenéis que tener en cuenta también, porque a la hora de llamarnos no es lo mismo. Y luego, que siempre que hay dudas, yo recomiendo, y yo lo hago cuando veo al paciente, es consultar con el Instituto Nacional, con el Centro Nacional de Toxicología. Ese es uno de los teléfonos, que es un teléfono de atención al médico, donde explicáis las características de la ingesta y del paciente y os dicen más o menos los tiempos que tienen que estar en valoración y si necesitan monitorización o algún tratamiento específico. Luego, esto seguro que lo habéis escuchado, tanto por haciendo el MIR, creo que salía, ¿no? Que hay una serie de indicadores que hablan de cuánto riesgo de suicidio hay. Aquí están como los más frecuentes, ¿no? Pero en realidad no existe ningún indicador patognomónico del riesgo suicida. Se cree que lo que más valor predictivo positivo tiene es el hecho de haber cometido un intento de suicidio previo. ¿Vale? Eso también hay que preguntarle en la historia. Y están el deseo de muerte, la letalidad del método también habla del riesgo de suicidio. No es lo mismo a lo mejor haberse tomado 3 bromazepanes que haber sido descolgado de un árbol cuando se había intentado ahorcar, ¿no? Que no haya ausencia de terceros, la previsión de rescate, más de 3 horas, que haya sido premeditado, que cuando se le esté explorando no haga ningún tipo de crítica, que las lesiones físicas sean graves, que por supuesto tenga presencia de trastorno mental, que además haya una enfermedad física crónica sobre todo, y ya digamos los más conocidos es que sea varón, soledad y mayor de 45 años, ¿no? Para esto que sepáis que hay escalas. Nosotros a día de hoy en la urgencia no estamos usando escala, pero la idea es que se empiece a utilizar. Una escala conocida es la escala de Sad Persons, que aquí os la digo, ¿vale? Bueno, una de las preguntas más comunes al psiquiatra es que si se puede ir de alta voluntaria un paciente con conducta suicida. Resumiendo un poco, todo paciente con conducta suicida, en principio, tiene que ser visto por el psiquiatra. Y en el caso de que un paciente esté esperando la valoración por psiquiatra, por ejemplo, y se vaya del hospital, hay que tener en cuenta que hay que activar el protocolo de fuga, puesto que supone un riesgo para sí mismo. Supuestamente. La realidad es que hay que individualizar el caso, porque no es lo mismo la persona que se toma a lo mejor 3 diazepanes de 5 miligramos y que luego sitúa la ingesta con características ansiolíticas para bajar su nivel de ansiedad, que la persona que ha realizado un intento de ahorcamiento. Siempre individualizar. Aquí no hay algoritmos de abstracción apenas. Cuando vemos nosotros al paciente, lo que realizamos es una intervención en crisis e intentamos apoyar a través de la escucha empática. La primera aproximación, pero no solo desde el punto de vista de salud mental, sino todo lo previo, desde que el paciente llega, tiene que haber una escucha empática. Es muy importante. Entonces, vamos a intentar ayudarle a enfrentarse a las circunstancias, ¿no? A través de la expresión de ideas y emociones, que busquen otro tipo de alternativa, clarificación de lo ocurrido. Que sepáis que en tratamiento farmacológico no hay nada que actúe sobre la ideación suicida. Cuando prescribimos en estos casos algún tipo de tratamiento, la idea es que sea sintomático y que ayude a evitar el paso al acto. Y nuestros planes de actuación normalmente vienen acompañados de medidas de seguridad. Valorar el ingreso en salud mental si hace falta, ¿no?
Si no, pues el paciente se va con un plan de seguridad donde se indique vigilancia estrecha las próximas 24 horas por parte de los familiares o acompañantes, si es que es posible. Todo esto, claro, hay que comentarlo con la familia. No dejar medicamento al alcance del paciente para evitar nuevas ingestas medicamentosas en un impulso y retirado de medios letales a su alcance. Eso es una de las... Esto es parte de nuestra exploración que vais a leer alguna vez si leéis nuestro informe, ¿no? Por ejemplo, una exploración de un paciente con riesgo bajo de suicidio sería consciente y orientado, no ideación autolítica estructurada en la actualidad, juicio de realidad conservado, que hiciera crítica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, para que os puedo comentar como dos viñetas clínicas de pacientes de distintos riesgos. No es lo mismo una mujer de 30 años que realiza una ingesta medicamentosa de 5 comprimidos de bromazepam de 1,5 y que en la exploración psicopatológica se arrepiente. Además, ella nos cuenta que se provocó el vómito y fue quien avisó a los servicios de emergencia porque se encontraba mal y tenía miedo de que le ocurriese algo, ¿no? Tiene buen soporte social, no hay antecedentes de salud mental y en la exploración psicopatológica realiza crítica de lo ocurrido. Eso sería, por ejemplo, un bajo riesgo suicida. Y que comparativamente a este otro caso, pues es distinto. Por ejemplo, un varón de 54 años que le traen urgencias por intento de ahorcamiento fue encontrado por una pareja de senderistas que lo vieron cómo caía al partirse la soga. Y en la entrevista narra que compró la soga los días antes y decidió acudir un lunes por la mañana a ese lugar porque preveía que no iba a haber mucha gente. A ello es concomitante también a su situación de soledad, el abuso de alcohol, no tiene contacto con familiares y en la exploración psicopatológica no mantiene verbalización de idea autolítica, nos cuenta que tiene un plan B en la manga y no se arrepiente de lo sucedido. Entonces, no es lo mismo, esto sería un riesgo de suicida pues alto. Y en función de eso, el plan de actuación sería diferente o no. Pero claro, insisto, no hay algoritmo respecto a cómo proceder. Entonces, siempre la aproximación al caso tiene que ser individualizada para intentar pues que podamos ofrecer la mejor opción terapéutica junto a paciente y lo ideal junto a paciente y familiar. Y otra vez, aquí muy pesada, pero por favor, escucha empática, es muy importante para facilitar que el paciente narre y por lo menos ayudar algo al alivio de la angustia. Muy bien. La vinculación de salud mental comunitaria es parte del plan. Es fundamental que el paciente tenga un seguimiento en salud mental si el riesgo de suicidio ha sido moderado o alto al respecto del protocolo. Y comentar que el pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Aquí comentar que no existen estrategias de prevención a nivel nacional de suicidio ni a nivel autonómica, en nuestra autonomía. Y bueno, que también el pasado 10 de septiembre quedó inaugurada la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva de la Conducta Suicida, ¿no? Cuyo responsable y coordinador es Miguel Guerrero, que también es el responsable del programa Enlace de Salud Mental. Agitación psicomotriz, otro de los grandes síndromes que vais a ver mucho en la urgencia. De por sí, el episodio de agitación psicomotriz es de las pocas urgencias que tenemos en psiquiatría porque requiere una asistencia inmediata. Pero en psiquiatría, cuando el síndrome clínico pertenece al origen es psiquiátrico, porque la mayoría de agitaciones psicomotrices que vais a ver no tienen como causa patología psiquiátrica pura. Es de por sí difícil en el manejo, pues imaginaos, si se define como una actividad excesiva motora asociada a una sensación de tensión interna, imaginaos cómo puede llegar el paciente, en qué condiciones llega el paciente en la urgencia. La mayoría de veces, además, no, son traídos por alguien, no vienen por su propio pie. Insisto, siempre hay que descartar organicidad. Somos los pesados con esto, pero es que la realidad es que la mayoría de causas de las agitaciones psicomotrices son causas orgánicas, sobre todo consumo de tóxicos y síndrome confusionales por diferentes tipos de patologías. Cuando se descarta la causa orgánica, eso no lo coloca ya directamente en causa psiquiátrica, sino no es un diagnóstico por exclusión. Entonces os preguntaréis, bueno, ¿y cuándo es psiquiátrica la agitación? Pues hay una serie de características que pueden orientar a ello. De por sí, la definición de causa psiquiátrica es que haya presente psicopatología propia de una entidad psiquiátrica, como son alucinaciones normalmente auditivas,
Alteraciones en el afecto, como puede ser irritabilidad, disforia, hipertimia, y que el discurso del paciente está alterado tanto en su forma, pero sobre todo en su contenido, donde hay ideaciones delirantes de perjuicio o ideas delirantes megalomaníacas, ¿no? Las delirantes de perjuicio, por ejemplo, corresponderían a un paciente con un episodio psicótico y las ideas delirantes megalomaníacas a un paciente con un episodio maníaco. Y en general, nuestros pacientes agitados, me refiero de causa psiquiátrica, la conciencia la tienen clara y limpia. No hay desorientación temporoespacial y no se fluctúa en la intensidad del cuadro. No hay momentos en el día en que el cuadro sea más intenso. Se mantiene más o menos regular. En general, origen psiquiátrico, pues tendríamos esquizofrenia y cuadro psicótico, episodios maníacos con el trastorno bipolar, crisis de ansiedad, depresión mayor y crisis urgente en pacientes con trastorno de personalidad, sobre todo el trastorno de personalidad límite o antisocial. Importante, mucho paciente con agitación psicomotriz va a ser traído a la urgencia por las fuerzas de orden público. No todo paciente que trae la poli tiene que ser valorado por salud mental, porque no todo paciente que trae la policía tiene psicopatología. Existen las conductas delictivas. Igual que todo paciente que grita en urgencias no tiene por qué presentar tampoco psicopatología, ¿no? A veces conducta violenta o delictiva también se da en pacientes con psicopatología, pero no es la regla general. Es que algunas veces los motivos de consulta al respecto se van a presentar tal que así, ¿no? Alteración de la conducta, brote psicótico, paciente agitado en tratamiento psiquiátrico, paciente traído por las fuerzas de orden público para valoración en psiquiatría. Y bueno, fundamental, descartar organicidad, tomar las constantes, fundamentalísimo, y las pruebas complementarias básicas que ya hemos hablado. Importante la bioquímica y el hemograma, porque muchas alteraciones a nivel hidroeléctrico pueden causar agitación. Fundamental los tóxicos en orina, ya sabéis. Y luego ya pruebas orientadas en función o no, veáis los síntomas del paciente. En general, la Asociación Mundial de Psiquiatría Biologicista dice que cuando no se pueda realizar el diagnóstico específico del origen de la agitación, se debe considerar que proviene de una condición médica orgánica hasta que ésta se descarte, ¿vale? No es lo primero la agitación de origen psiquiátrico. Primero hay que descartar la organicidad. Normalmente la agitación orgánica tiene una serie de características y que cumplen, o sea, que contrastan con las que os he comentado antes, ¿no? Normalmente en la agitación orgánica hay alteración de la conciencia, hay desorientación temporoespacial, hay confusión mental, el discurso del paciente es incoherente. Nuestros pacientes no se desorientan. Los pacientes con causa psiquiátrica en la agitación no están desorientados. Discurso incoherente, hay además focalizada neurológica alguna que otra vez. Hay que tener en cuenta que las alucinaciones normalmente no tienen las características de las alucinaciones psiquiátricas. Las visuales ya deben de por sí alertar de una organicidad del cuadro. Existe también el tema de la alucinosis, que es hacer crítica de la alucinación. Eso tampoco es tan típico de nuestra patología. La ideación también sí que puede presentar al paciente con agitación orgánica ideación delirante de perjuicio. Normalmente está poco estructurada. Y ya delirios típicos a lo mejor del alcohol y tal. En general, paciente con cuadro de agitación que además fluctúa en el tiempo, que tienen amnesia del episodio, que no existen antecedentes de salud mental, que además presentan signos físicos y alteración en las pruebas complementarias, ojo, cuidado, porque aquí la agitación es de origen orgánico, ¿vale? Aquí tenéis como un resumencillo de cuáles pueden ser causas de agitación orgánica. Insisto, tema de alcohol. Y también tener en cuenta la abstinencia a drogas y sobre todo a las benzos. Una cosa que se nos suele pasar mucho en la urgencia es cuadros de agitación orgánicas provocados por abstinencia de benzodiazepina. Porque ya sabéis que el consumo de benzodiazepina es bestial. Y luego, por supuesto, tenéis que conocer qué es el delirium o el síndrome confusional. Que yo creo que es algo que también, que para vosotros no es nuevo, ¿no? En general se define como una alteración brusca de la conciencia que se caracteriza por una inatención y un deterioro global de las funciones cognitivas. Las características principales del delirium son alteraciones en la conciencia,
Se reduce el nivel de la conciencia normalmente, hay alteraciones a nivel del pensamiento, sobre todo de la fluidez, de la coherencia, alteraciones de la atención, pueden aparecer también ideaciones delirantes. En general, el delirio se caracteriza por tener un inicio súbito de hora o día y presentarse de forma fluctuante. Otra vez, un tema de fluctuación. Los pacientes se ponen peor con la caída del sol. Pasan normalmente periodos de lucidez a confusión en el mismo día. Es un proceso, como veis, multifactorial y participan muchos factores, predisponentes como una edad avanzada, ¿no? Y otros precipitantes, no es lo mismo el paciente polimedicado que no, que esté además intoxicado, que haya trastornos hidroeléctricos. Y si no se trata la causa del delirio en sí, del síndrome confusional, no va a mejorar Entonces es importante. Aquí señalar el tema de la hospitalización, que el hecho de estar hospitalizados ya implica mayor riesgo de padecer delirio. Bien. La agitación psiquiátrica, pues cuando se trata de psiquiátrica, pueden dividirse en psicótica o no psicótica. En psicótica, pues nuestros grandes síndromes, por ejemplo, esquizofrenia, el trastorno psicótico, episodio maníaco, en la depresión agitada, que es más frecuente en ancianos y niños. Y en la agitación no psicótica, aquí puede haber agitaciones por reacciones a estrés agudo, por ejemplo, una mala noticia, un duelo, como la expresión aún máxima de las crisis de ansiedad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí también señalar el tema de la conducta, de la alteración de conducta en el retraso mental y en la demencia. En el retraso mental tenéis que tener en cuenta que muchas veces el paciente con retraso mental tiene una serie de dificultades para verbalizar su malestar. Y un malestar derivado mismamente de un dolor de muela o un malestar que viene de un dolor abdominal, pues se puede manifestar a nivel de una agitación psiquiátrica, digamos. Pero claro, en este caso habría una causa orgánica, ¿vale? Que son maneras de comunicar un malestar. Y en la demencia esto también ocurre en la alteración de conducta. Lo que pasa es que en la demencia hay que tener mucho cuidado con que no haya superpuesto un delirium o un síndrome confusional, que es lo primero a tratar. Y bueno, y en todo este lío de cómo llega el paciente a las urgencias, ¿cómo nos aproximamos? Pues hay una serie de... Primero hay que asegurarse de la seguridad del personal, ¿vale? Y luego la del paciente. Y hay una serie de pasos para la contención del mismo y ayudar a que el paciente colabore y así ver si hay una causa o no una causa orgánica o psiquiátrica de la agitación. Entonces, claro, tenemos que hacer que el paciente colabore y para ello existe la contención y se hace de manera escalonada. Siempre primero la contención verbal. Si esta no falla, se puede apoyar uno de la contención psicofarmacológica, que en el caso del tema orgánico es lo más frecuente porque la verbal no suele ser suficiente. Y en el último extremo estaría la contención mecánica. La contención verbal, pues hay que tener una serie de recomendaciones, ¿no? Saber que hay que respetar el espacio personal, no hay que ser provocador, no hay que entrar en escalada con el paciente, ser conciso con nuestros mensajes, mantener nuestra seguridad, sobre todo escuchar y que el paciente se sienta recogido y que puede contar lo que le está ocurriendo. E intentar llegar pues a puntos de acuerdo, ir informando al paciente de todo lo que va ocurriendo. Luego la contención química, que es la contención farmacológica, no se trata de sedar el paciente, por favor, esto es muy importante, no queremos sedar el paciente, queremos eliminar la escalada de síntomas en la agitación psicomotriz, eliminar la angustia del paciente y que éste colabore, pero no queremos sedarlo. Y es que hay que tener en cuenta que porque si la primera aproximación al paciente va a ser una sedación, eso ya va a implicar que en el proceso terapéutico posterior, si necesita fármaco, la experiencia que va a tener va a ser que el fármaco le sedó. Entonces no nos va a ayudar a que se haga una adherencia terapéutica. Y por favor, siempre informar al paciente de qué se le va a poner. Y luego, muy importante, el propofol no se usa para la agitación. El propofol seda al paciente. Es un anestésico, no ayuda a actuar sobre la agitación psicomotriz, ya bien sea la causa orgánica o psiquiátrica. No al propofol de la agitación. Aquí algunos ejemplos de fármacos que usamos. En la agitación psicomotriz, normalmente lo que se usa son antipsicóticos. Y lo primero tiene que ser ofrecer al paciente antipsicótico oral.
y ayudar a que el paciente colabore. ¿Qué es lo más frecuente? La olanzapina de 5 a 10 miligramos. Estos son lo que hay, datos orientativos de fármacos que tenemos en nuestro hospital. Las benzoorales no deben de ser la primera elección en una agitación psicomotriz, al no ser que estemos hablando de un paciente que viene y que ya se sabe que está en abstinencia por benzodiazepina, por ejemplo, ¿vale? O en otros casos concretos. Luego, que el paciente no acepta el oral, pues hay que pasar al parenteral, a antipsicóticos parenterales. Por ejemplo, lo más usado, el haloperidol de media a 2 ampollas de 5 miligramos, es de elección clásica. Se puede poner con benzodiazepinas también parenterales, se puede administrar tanto intramuscular como intravenoso y ayuda a calmar la angustia del paciente, pero no lo seda. Otra cosa que se usa mucho en este hospital es el aripiprazol 975 miligramos intramuscular, que también es otro antipsicótico que ayuda a calmar angustia, pero no a sedar. Ahí tenéis un dato orientativo de cómo se usan. La olanzapina 10 miligramos se usa menos, intramuscular. Esta no se pone intravenosa. Y si se pone, no hay que simultanear con benzos parenterales porque puede dar un episodio hipotensivo bastante importante. Y luego el tema del uso de benzos parenterales, vaya a leer mucho el uso del midazolam. El midazolam es una benzodiazepina que tiene una acción muy rápida y una vida media muy corta. Esto hace que en agitaciones psicomotrices graves, para manejar al inicio el paciente, se pueda usar, ¿vale? Pero luego no es el tratamiento de la agitación psicomotriz. Y hay que tener cuidado con la saturación del paciente porque puede deprimir el centro respiratorio. Siempre tienen que estar monitorizados cuando se aplica midazolam. Aquí tenéis más o menos como un algoritmo de qué usar en cuanto a qué, pero básicamente el resumen es el que os digo, ¿vale? Por ejemplo, si sospechamos una intoxicación por un depresor del sistema nervioso central, no demos benzos que van a deprimir más el sistema nervioso central. Cosas así, lo que pone este cuadrito, ¿vale? Luego, la contención mecánica siempre es la última opción. Y, por favor, no es un castigo, no estamos conteniendo al paciente a nivel mecánico para castigarle porque se ha portado mal. Esto no es así. Estamos hablando de algo muy serio, donde interviene todo el personal sanitario y sigue un protocolo específico del hospital para que el procedimiento sea correcto y se minimicen los riesgos. Y hay que asegurar, por supuesto, la seguridad del paciente. La idea de la contención mecánica es evitar que el paciente se auto o heteroagreda. Entonces, ojo, cuidado, ¿vale? Y en el caso de monitorizar, o sea, de contener mecánicamente, hay que evaluar cada 2x3 si el paciente sigue necesitando o no la contención. Y quitarla cuando sea necesario. Y si se pasa más de 24 o 48 horas, hay que evaluar el inicio de parina. Luego, otro aspecto a comentar. Nuestros fármacos que usamos, tanto los antidepresivos como los antipsicóticos y otro tipo de fármacos, no están exentos de riesgo. Y aquí hemos recogido algunos cuadros que no son muy frecuentes, pero sí que son bastante peligrosos si es que se dan, como por ejemplo son el síndrome serotoninérgico y el síndrome serotoninérgico y el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome serotoninérgico ocurre normalmente por la combinación de fármacos que aumentan la actividad serotoninérgica. Los síntomas que el paciente puede presentar son hipertermia, cambio en el estado mental, inquietud, sudoración, hiperreflexia. Y cuando se sospecha, pues hay que ver si el paciente es suicidario de UCI o no, porque es peligroso. Luego, algo parecido es el síndrome de la discontinuación de la serotonina, que se da normalmente cuando se baja dosis de manera brusca o se interrumpe de manera brusca un ISRS, por ejemplo, y sobre todo suele ocurrir con la paroxetina, por el tema de que la paroxetina es un fármaco que tiene una vida media corta. También tiene un tratamiento que tiene que ver con el seguir o no con el fármaco en cuestión. Y luego, ¿qué síntomas puede dar? Pues el paciente se encuentra muy irritable, mareo, con mioclonía, cefalea, náusea. Luego, otro es el síndrome neuroléptico maligno. Es un efecto adverso que se da poco, pero es potencialmente mortal. Se ocurre normalmente con los antipsicóticos típicos, que son los que se llaman neurolépticos, y el paciente se presenta, un paciente que está tomando tratamiento con neurolépticos y se presenta en la urgencia pues con fiebre, con hipertermia, cambio en el estado mental, inestabilidad autonómica, rigidez,
Y luego a nivel analítico hay una elevación de la creatinquinasa, alteración en la función renal, la función hepática, hay que tener en cuenta todo esto. Tiene un antídoto, no, un fármaco específico que es el dantroleno, que es un relajante muscular. Pero esto también suelen ser cuadros de manejo ya en UCI. Y aquí brevemente recordad que hay sustancias psicomiméticas que producen reacciones psicóticas, que no todo paciente que parezca que tiene un primer episodio psicótico va a ser un primer episodio psicótico puro. Muchas veces hay que tener en cuenta las intoxicaciones por cocaína, anfetamina, alucinógeno y cannabis, algo muy frecuente en este área de salud, ¿vale? Y brevemente deciros que la atención de adicciones en Andalucía se sitúa fuera de la cartera de servicios de salud mental. Se realiza a través de los centros de tratamiento ambulatorio y que depende de cada una de las provincias, están distribuidos por ellos, ¿vale? En la Costa del Sol tenemos en Fuengirola, en Marbella, en San Pedro y en Estepona. Y como hemos terminado, os voy a comentar respecto a la agitación unos casos clínicos cortitos, viñetas clínicas, donde podéis apreciar lo que os hablaba del origen orgánico o no, ¿vale? Como maneras de presentación que podéis ver en paciente que acude a la urgencia. Por ejemplo, un modo de presentación de un paciente con consumo de tóxico y agitación. Sería mujer de 26 años traída por la policía desde la comisaría al haber sido detenida en el contexto de una pelea en zona de fiesta. Durante su estancia en comisaría ha comenzado a mostrarse violenta y a rebatir cualquier intervención de los policías. Ha llegado a romper mobiliario de la oficina. A su llegada al hospital se encuentra muy inquieta, irritable, amenazante con el personal sanitario. Tras su contención mediante fármacos se produce de analítica de sangre y analítica de orina y se encuentra positividad para cocaína y cannabis. A la mañana siguiente se retira la contención mecánica, puesto la paciente se encuentra tranquila, arrepentida de lo sucedido, aunque no recuerda mucho, ¿vale? Un ejemplo de una agitación psiquiátrica. Varón de 42 años traído por la ambulancia tras aviso de la policía local al haber sido encontrado en la vía pública, aporreando la puerta de una iglesia. Ha sido necesaria la sedación con midazolam para su traslado, dado el estado de agitación del paciente y la negativa de ésta al mismo. A su llegada al hospital, tras recuperación de nivel de conciencia, se encuentra inquieto y demanda de manera insistente ser llevado a la capilla del hospital, puesto tiene una importante misión para liberar al pueblo y necesita un crucifijo. Antecedentes de diagnóstico de hace 10 años de trastorno bipolar, abandono de seguimiento actual y tuvo un ingreso hace 2 años por episodio maníaco. Pruebas complementarias de la normalidad. Y un ejemplo de una agitación orgánica por delirium sobre demencia pues sería un varón de 79 años, institucionalizado, traído por la ambulancia junto a cuidadora. Desde hace 2 años vive institucionalizado en una residencia por deterioro cognitivo debido a alteración conductual. La cuidadora que le acompaña refiere que desde hace 2 días se encuentra agresivo, invade las habitaciones de otros pacientes y les increpa puesto considera que le roban sus cosas de la habitación. Nunca se había comportado de manera similar y hace 3 días presentó fiebre que remitió con administración de paracetamol, pero no ha objetivado ningún otro síntoma. En la exploración destaca la desorientación temporoespacial, dice que está en 1974, en primavera, y que ahora mismo están en la fábrica de la luz. Y está muy inquieto. En la analítica de sangre se objetiva leucocitosis con desviación a la izquierda. La analítica de orina presenta valores compatibles con infección de orina. ¿Vale? Estos podrían ser casos que se presenten a nivel de agitación psicomotriz. Y bueno, si consideráis que el paciente necesita valoración por salud mental, una vez que se haya realizado el examen médico urgente con las pruebas complementarias pertinentes, llamáis o bien al programa de enlace cuando estamos o bien al psiquiatra de guardia del clínico. Estas son las referencias usadas y nada, muchas gracias, espero que os vaya muy bien. Y cualquier duda que tengáis, ese es mi correo corporativo.